Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos toda la gloria a nuestro Señor. Por favor, yo le invito a que tenga su Biblia ahí a su alcance. Estamos estudiando Apocalipsis. Estamos hablando de eventos previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que estamos nosotros tan interesados en conocer los tiempos y qué es lo que va a ocurrir. Muy bien, no me dejan dejar de decir que estamos viviendo tiempos proféticos muy fuertes, mis hermanos. Tenemos que levantar nuestra vista a lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Hay complicaciones graves, así que necesitamos estar pendientes de lo que el Señor nos está diciendo. Así que mis hermanos, bienvenidos, y les invito que por favor tomen su Biblia. Nos vamos a poner en Mateo capítulo 24. Yo sé que Mateo es un libro interesantísimo, tocante a los eventos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, nos dice a través de ese capítulo, que son cosas importantes que tenemos que tener conocimiento. Bueno, Padre, te damos gracias, te bendecimos, danos entendimiento, danos revelación, y Señor, por favor, te suplicamos la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estábamos hablando acerca de la abominación que causa desolación. Este es un término que lo menciona también el profeta Daniel. Pero esto lo habla nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Quiero encajar nuevamente esto. Sus discípulos es la iglesia del Mesías. Y le está hablando a la iglesia. Y nos vamos a dar cuenta que en Apocalipsis el Señor le comienza a hablar a la iglesia a través de Juan, capítulo 2 y capítulo 3. Y cuando nos vamos al capítulo 13 de Apocalipsis, también aquí hay una referencia bien importante a la iglesia. Porque en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, Juan habla y les hace una referencia a las 7 iglesias, a que sean vencedoras. El que tenga oído, oiga. Y lo mismo repite también en Apocalipsis capítulo 13. Dice, bueno, el que tenga oído, escuche. Le está hablando en todo este aspecto a la iglesia, a los redimidos a través de la sangre de Jesús. No le está hablando a aquellos santos que se convirtieron después de la tribulación. Escuche bien. No ha llegado todavía el rapto. No ha llegado el rapto. O sea, el rapto lo sabemos bien y lo conocemos bien, que viene antes de la ira de Dios. Y lo dice Primera Tesalonicenses, lo dice Pablo. Necesitamos encajarnos en el tiempo que nos muestra la Escritura. Yo sé que hemos escuchado muchas cosas, pero llegando a la palabra y siendo concretos en ella, vamos a encontrar la revelación que Dios quiere para nuestra vida. Así que preparémonos. ¿Qué nos dice entonces Mateo 24:15? La palabra dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. O sea, que el lector pueda comprender a lo que se está refiriendo nuestro Señor. Esto será lo último que verá la iglesia. Cuando el anticristo, ¿sí?, que se le llama abominación, que causa desolación, llegue a Israel, se imponga como Dios, entonces en esa manera la iglesia lo verá. Y luego entonces vendrá algo muy fuerte. En breve vendrá la ira de Dios. El anticristo tiene derecho, por decirlo así. Se le ha dado gobierno durante 3 años y medio, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Ya lo veremos ahora mismo. Pero cuando el Mesías habló de eso en Mateo 24:15, él habló a sus discípulos y les dijo, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel,
que el lector entienda. Muy bien. Justo después de este evento hay un cambio. Ya lo mencioné. Al partir del verso siguiente, en el verso 16, está diciendo la palabra que ya no va dirigido el mensaje a sus discípulos, a la iglesia. Está dirigido hacia Judá. Está dirigido a Judea. Y cuando habla de un tiempo de sufrimiento, un tiempo de angustia, el peor tiempo de angustia para Israel. Y lo podemos leer en el verso 21. Verso 21, mis hermanos. Verso 21, que dice la palabra: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, estos días serán acortados específicamente para evitar toda destrucción total. El Señor no lo va a permitir. Cuando leemos que pasa esta gran tribulación sobre Israel, si leemos en Daniel capítulo 12, aquí vamos a encontrar algo que es muy interesante, mis amigos. Yo le invito que por favor busque Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 nos va a decir algo que viene tremendamente sobre el pueblo de Israel. Dice, esto es para el tiempo del fin. Estamos hablando de tiempos proféticos del fin. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel. Ahora bien, cuando dice se levantará, no significa que se levantará a pelear en favor de Israel. Levantarse es que será quitado el arcángel Miguel, aquel que defiende a Israel. Dice que es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, pero será quitado. Y luego dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, en el Sefer de la vida. Todo aquel que ha reconocido al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Dios, dice que serán librados, al decir que vendrá un tiempo de resurrección, un tiempo de rapto. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad, eternidad. Entonces, lo que nos está hablando aquí la Escritura es algo muy importantísimo. Nos está llevando del profeta Daniel a nuestro Señor Jesucristo, nos lleva también al apóstol Juan cuando le está hablando a la iglesia. Entonces, hay justos cambios y fuertes. Tenemos que ver entonces que Mateo 24:14 dice algo muy especial. Esta palabra está dirigida directamente a Israel, porque el enfoque está en Israel, porque el verso anterior de Mateo 24:14 dice esto: y el evangelio de este reino debe ser proclamado a todas las naciones como testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿A qué fin se está refiriendo el Señor? Este es el fin de la era de la iglesia, y Él dice a la iglesia: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que el lector entienda. ¿Qué debemos de entender? Bueno, estamos encontrando la respuesta a todo esto. Ahora, ubiquémonos realmente en un evento bien importante que nos está hablando Daniel, acerca de la abominación desoladora. Esto representa al anticristo. Escúchelo bien. Él se va a establecer como Dios y Señor sobre la tierra, sobre el pueblo de Israel.
Y cuando aquellos que tienen al Señor y tienen la justicia, tienen la verdad, lo puedan ver, se opondrán. Y entonces vendrá una persecución muy fuerte. El evento ubicado en medio de la semana 70 es la abominación desoladora. Y después de eso vemos algo. Vendrá algo muy importante. La palabra de Dios dice dos cosas que habrá. 144,000 de las tribus de Israel, según Apocalipsis 7, serán sellados. Y luego tenemos una imagen de un grupo de todos los idiomas, naciones, pueblo y tribus. Esta es la iglesia. Entonces, tenemos que considerar, mis hermanos, cuando nos vamos a Apocalipsis capítulo 7. Y comenzamos a ver aquí un enfoque maravilloso. Dice la palabra, capítulo 7, verso 1. Y después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre el árbol alguno. Y vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Luego de este sello nos está hablando el capítulo 7, que hay una multitud vestidos de ropas blancas. Luego dice en el verso 9, después de esto miré y vi una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante, escuchen bien, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Escuchen bien, están adorando de pie, glorificando el nombre de nuestro Dios. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces, hay un grupo que será sellado también, y esta es la iglesia, que será llevada al cielo, estará de pie en reconocimiento de que depende de Dios para estar de pie delante del trono del Señor. Están proclamando la salvación de Dios. Esta es la imagen del rapto, del arrebatamiento. Oigan esto. Después de la abominación desoladora, un remanente de Israel será sellado. Y entonces veremos el rapto. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Muy bien. Cuando nos vamos allá a Génesis capítulo 6 y capítulo 7, nos habla la escritura de Noé. Cuando Noé hace el arca, sigue toda la instrucción de Dios y llega el momento en que el Señor cierra la puerta del arca. Estando Noé y su familia dentro, librándoles del juicio que viene de Dios, a destruir la tierra. La palabra dice en Génesis 7:4 que cerró la puerta y a los 7 días comenzó el juicio. 7 es número de pacto. 7 es número de compromiso de Dios con sus hijos, con su pueblo. Y siempre lo cumple en ese número que es tan importante cuando lo vemos también en Apocalipsis. Muy bien, pero sí sabemos que el rapto debe suceder antes de la ira de Dios. Mis hermanos, este es un punto céntrico. ¿En qué momento vendrá la ira de Dios? ¿En qué momento será el rapto? Ya lo comenzamos a enfocar. Y veremos que
está respaldado 2 veces en el libro de Apocalipsis y que está respaldado también por el apóstol Pablo y también por Juan. ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses 5:9? Dice que no estamos destinados para la ira. Los creyentes nunca van a experimentar la ira de Dios. No estarán en este mundo cuando Dios derrame su ira. Esa es la promesa que tenemos. Esa es la promesa dada para su pueblo. Entonces, el error que comete mucha gente es creer que toda la semana 70 de Daniel, todos esos 7 años finales, son compuestos por la ira de Dios. Esto no es el caso, porque el anticristo tendrá autoridad para seguir adelante y hacer cosas blasfemas. Seguir a los creyentes durante la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Son 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, en los cuales se le está dando autoridad al anticristo. Mis hermanos, esto lo tenemos que tener presente y conocerlo. Lo dice la Escritura claramente. Después del rapto, entonces y solo entonces, Dios empezará a derramar su ira, y esa ira llegará a su fin con la segunda venida del Mesías. Bien. Cuando el Mesías venga por segunda vez, Él dará el golpe final a este mundo y destruirá a los enemigos de Israel. Y cuando Él venga por segunda vez, sabemos en 1 Tesalonicenses 3:13 que los creyentes estarán con Él. Los redimidos vendrán con Él. Escuche, porque la Escritura promete que donde nuestro Señor esté, nosotros estaremos con Él para siempre. Y lo está diciendo también San Juan 14:3. Y cuando hacemos referencia a esto, entonces, es solo después de la segunda venida que Él establecerá su reino, el reino milenial, en el que Él gobernará por 1000 años. Muy bien, hemos visto lo siguiente y veremos los principales eventos. Mis hermanos, qué interesante es comenzar a tener cierto lineamiento, conocimiento de lo que está pasando y que tenemos que preparar nuestro corazón, todo nuestro ser para estar con el Señor. Irán se levantará. Escuche bien, mire los eventos. Irán se levantará. Y está ocurriendo ante nuestros ojos. Escuche, hoy mismo lo estamos viendo ante nuestros ojos. El conflicto lo inició a través de Hamás. Se ha involucrado más gente. Ha comenzado a tomar dominio sobre los pueblos árabes. Y está causando graves problemas. Se está levantando paso a paso. Hoy día usted lo puede ver a través de las noticias. Irán será una fuente de inestabilidad. Escuche, pero al final no logrará sus objetivos. No logrará sus objetivos. Porque lo dice la Escritura, la palabra. El imperio del anticristo destruirá a Irán. En medio de toda esta zozobra, angustia, aflicción, escuche bien, está causando gran conflicto en las naciones. Europa, Latinoamérica, en todo el mundo, se está viendo con problemas económicos. El anticristo utilizará la inestabilidad, causada por Irán. Todo lo que cause Irán, el anticristo lo tomará para poder presentar un plan de paz. Vendrá aflicción también por terremotos, también por hambrunas, pestilencias, calamidades. Escuche bien, el anticristo producirá una falsa estabilidad y establecerá su reino. Muy bien, yo creo que con esto comenzamos a entender algunas cosas. Y cuando lo haga,
cuando el anticristo lo haga, este imperio, este reino falso, lo hará al comienzo de la semana 70 de Daniel. Lo hará al comienzo de la semana 70 de Daniel, donde habrá ese falso pacto hecho con muchos. Claro está, va a engañar a Israel, va a engañar a las naciones completas. Durante la primera mitad de la semana 70 de Daniel, veremos que los creyentes, la iglesia, será perseguida. 3 años y medio, que es lo que nos está diciendo la Escritura. Y luego, a la mitad de esa semana, la abominación desoladora, y después de la abominación desoladora, vendrá el sellado de Israel. Pero también vendrá el sellado, ¿sí?, de la iglesia, o sea, el rapto de la iglesia. Y solo después del rapto de la iglesia, sucederá después del punto medio, luego del rapto, la ira de Dios será derramada a través de los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Aquí lo podemos ver en la palabra, que vienen juicios de Dios. El juicio de las trompetas, el juicio de las copas, viene la ira de Dios. Entonces, y esa ira de Dios llegará a su fin, escuche bien, con la segunda venida del Mesías. O sea que la ira de Dios no serán 7 años, como se ha enseñado. Va a ser un breve tiempo la ira de Dios. Porque al finalizar la ira de Dios viene nuestro Señor Jesucristo, como lo declara Mateo capítulo 24. ¿Cuál es el fin? Derrotará totalmente el imperio del anticristo y se establecerá el reino milenial. Mis hermanos, esta es la bendición que debemos de ver y tener. Creer firmemente que lo que el Señor nos está mostrando en la Escritura es algo que traerá gran riqueza. Pero necesitamos comprender que en medio de la persecución el Señor guardará a su pueblo. Dios traerá la provisión. Mis hermanos, cuando le habla a la iglesia, ¿sí?, de Apocalipsis, por favor, pongámosle un poquito de atención al capítulo 2 y capítulo 3, ¿sí? Cuando el Señor le está hablando a cada una de las iglesias. Aquí hay instrucciones bien importantes. Instrucciones que tenemos que seguir. Veremos algunas de ellas. Pero entonces estamos viendo que a la mitad de esa semana, me refiero a la semana 70 de Daniel, a los 3 años y medio, la abominación desoladora. Después viene el sellado de Israel. Después viene el rapto de la iglesia. Y solo después del rapto de la iglesia sucederá en el punto medio. Después del rapto viene la ira de Dios. Será derramada, como ya dije, a través de los juicios de las trompetas y de los juicios de las copas, y la ira de Dios llegará a su fin con la segunda venida del Mesías. El Mesías vendrá a derrotar totalmente el imperio del anticristo y se establecerá el reino milenial. Esto es lo que la Biblia revela que sucederá en los últimos días. Mis hermanos, nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y vean cómo el Señor Jesús desde el capítulo 1 de Apocalipsis le está hablando a la iglesia. Primero, ¿cuál es nuestra redención a través de nuestro Señor Jesucristo? Dice el Señor que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio
dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y luego el Señor le muestra a Juan esa visión celestial maravillosa. Y luego viene el mensaje del Señor, del Mesías, del Señor Jesucristo, a través de Juan a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna. ¿Sí? El Señor está diciéndole a la iglesia de Esmirna: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, dice, una tribulación completa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto significa que muchos van a perder la vida, pero al perder su vida, ganará su vida. Eso es lo que nos está diciendo. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Wow. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá de daño de la segunda muerte. Y cuando vemos el mensaje para cada una de ellas, el Señor nos está hablando claramente. ¿Sí? Apocalipsis nos habla de ser vencedores. De ser vencedores. Y el Señor nos dará un premio. Un premio. Nos dará algo maravilloso para nuestra vida. El mensaje de Tiatira, lo mismo. Luego dice y nos está hablando de tribulación. Y se lo está diciendo a la iglesia. El que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos, oiga. El Señor dice que viene una prueba muy fuerte. Pero en medio de esta prueba, el Señor nos guardará y nos librará. Esa es la promesa de Dios para ti y para mí. Todo lo que hemos estudiado nos ayuda a tener un enfoque más claro, tocante a los eventos que se tienen que llevar a cabo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar confiados en Él y pedirle al Señor su dirección y pedirle al Señor fortaleza. Mis hermanos, el Señor Jesús en Mateo 24 le dice a sus discípulos: estén alerta, por favor, sean vigilantes con lo que está pasando. Todo lo que está sucediendo ahora mismo, estamos en el año 2024. Ya han pasado 115 días de la guerra que se está dando en el Medio Oriente. Y hay rumores de una tercera guerra mundial. Pero mis hermanos, lo que la Biblia nos dice, que va a intervenir el anticristo, derrotará a Irán, al carnero, traerá una paz ficticia y vendrá un engaño sobre toda la humanidad. El Señor nos está diciendo: preparémonos. Preparémonos. Necesitamos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Usted no puede dar testimonio estando en su casa durmiendo. Usted no puede dar testimonio de que es hijo, hija de Dios, si no se compromete con Él a servirle, a buscarle, a ser un intercesor, una intercesora en favor de su familia y su casa. Hoy día la juventud se está desviando y muchos quieren atraer la atención de los jóvenes, trayéndoles un show dentro de la iglesia, trayendo cosas que realmente están fuera de orden y que tienen una influencia espiritual terrible. La mejor forma es declarar la palabra a sus corazones. Cada casa, cada sacerdote levantándose para instruir a sus hijos en el temor de la palabra. Mis hermanos, no es difícil. Lo que necesitamos es pedir la dirección de nuestro Dios y limpiarnos. El Señor dice que tenemos que purificarnos. La voluntad de Dios es esta.
Y les quiero llegar a una palabra para finalizar, mis hermanos. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, vean cuál es la voluntad, la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Miren, la voluntad de nuestro Padre Celestial es nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí, para la iglesia. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos has mostrado todo tu propósito para nuestra vida. A ti te damos gloria. Gracias por tu redención. Gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Síganos, por favor, por YouTube, Real Sacerdocio TV, por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Dios te bendiga.